Dicen que el amor todo lo puede. Pero, ¿qué harías tú si, justo antes de decir sí, acepto, descubrieras una verdad que destroza todo lo que creías? ¿Esollarías por miedo? ¿O hablarías, aunque eso signifique romperlo todo delante de todos? Antes de contarte lo que pasó en esa iglesia, quiero pedirte algo de corazón. Si alguna vez sentiste que diste demasiado por alguien que no lo merecía, si alguna vez te rompieron el alma justo cuando pensabas que al fin todo iba a salir bien, entonces esta historia es para ti. Suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video. Quiero leerte. Quiero saber dónde estás y que no estás sola. Esta comunidad es para nosotras. Ahora sí, escúchame con atención. Porque lo que sucedió aquel día en el altar dejó a todos con lágrimas en los ojos. Pero no de la forma que esperaban. La iglesia estaba llena, las bancas ocupadas por familiares, amigos, conocidos y curiosos. Había flores blancas colgando en cada rincón. El murmullo de los invitados se mezclaba con una música suave, casi celestial. Se respiraba nervios, emoción, y ese aire espeso que solo existe cuando algo importante está por suceder. Isabela, la novia, estaba detrás de las grandes puertas de madera, esperando su momento. Vestida de blanco, pero no de ese blanco exagerado de los cuentos. No. Su vestido era sencillo, elegante, sin brillos ni exageraciones. Ella nunca quiso deslumbrar con apariencias. Quería que ese día se sintiera real, íntimo, sincero. En sus manos llevaba un ramo pequeño de margaritas y lavandas. No era el ramo más caro ni el más glamoroso, pero estaba hecho por su abuela, con amor, con historias, con raíces. Isabela tenía 42 años. Había esperado mucho por ese momento. No porque soñara con un príncipe azul, sino porque, después de años de decepciones, había creído encontrar en Rodrigo a un hombre diferente. Un hombre que la miraba como nadie la había mirado antes. O eso pensaba ella. Mientras todos en la iglesia se acomodaban, hablaban en voz baja, tomaban fotos y reían nerviosos. Ella estaba en la sacristía, respirando profundo, con los ojos cerrados y las manos temblorosas. No por miedo, sino por la magnitud del paso que estaba a punto de dar. ¿Recuerdas cómo se siente el corazón cuando late tan fuerte que parece que va a salirse por la boca? Así lo sentía ella. Tenía mariposas en el estómago, pero también una puntadita de intuición, de esas que una mujer aprende a escuchar con los años. Ese susurro interno que a veces ignoramos, pero que rara vez se equivoca. Ella no lo sabía todavía, pero en pocos minutos algo cambiaría para siempre. Una frase, una sola frase que escucharía sin querer y que rompería la ilusión en 1000 pedazos. Pero antes de llegar a eso, quiero que vuelvas a imaginar la escena conmigo. La iglesia, las flores, los niños acomodándose con sus trajes pequeños, el abuelo con su bastón en primera fila, limpiándose los lentes con un pañuelo antiguo, la prima que vino desde lejos solo para estar presente, la tía que no para de llorar, emocionada, como si su propia hija se casara. Todo era perfecto, al menos en apariencia. La madre del novio, vestida con un traje elegante color marfil, hablaba en voz baja con las damas de honor, sonriendo con cortesía. Pero sus ojos no brillaban de alegría. Observaba todo con esa mirada crítica que ya había herido a Isabela tantas veces. Porque sí, esa mujer nunca la aceptó del todo. Pero Isabela, aún así, había decidido seguir adelante. Creyó que el amor podía ganarle al orgullo, al prejuicio, a las diferencias sociales. Creyó que la ternura podía más que las apariencias. Y mientras la marcha nupcial se afinaba y los músicos esperaban la señal, Isabela se decía a sí misma, ya falta poco, solo unos pasos más, y todo empezará de nuevo. Respiró hondo. Apretó con más fuerza el ramo entre sus manos, y sonrió. Esa sonrisa valiente que las mujeres conocen bien, la que se pone cuando se está a punto de enfrentar algo grande. Pero justo entonces, justo cuando creía que lo único que debía hacer era caminar hacia el altar, el destino tenía otro plan para ella. Un plan que empezaba con unas palabras que jamás debió haber escuchado,
Isabela no siempre soñó con un vestido blanco. Tampoco soñó con un hombre perfecto. La vida le enseñó desde joven que los cuentos de hadas no existen. Pero también aprendió que a veces una simple mirada, una palabra dicha con ternura, puede ser suficiente para encender una esperanza. Ella nació en un barrio humilde, donde las casas eran pequeñas, pero el cariño abundaba. Su madre trabajaba como costurera, su padre como obrero en una fábrica de calzado. No tenían lujos, pero sí dignidad. Y sobre todo, tenían valores. Isabela creció escuchando frases como, si no es con respeto, no es amor, o mejor sola que mal acompañada. Y sin embargo, el corazón humano es terco. A veces se aferra a lo que duele, con tal de no quedarse solo. Conoció a Rodrigo en una conferencia sobre economía local. Ella, que trabajaba en la administración de una pequeña ONG, fue para aprender. Él, invitado como orador, representaba a una de las empresas más influyentes del país. Desde el primer momento, sus mundos chocaron como agua y aceite. Pero Rodrigo se mostró encantador, educado, curioso. Y lo que más llamó la atención de Isabela fue que, a diferencia de otros hombres con poder, él la escuchaba. ¿Sabes lo valioso que es sentirse escuchada? No solo oída, escuchada de verdad, mirada con atención. Consideró. Ella sintió eso. Y con el tiempo, las conversaciones se volvieron llamadas, las llamadas cenas, las cenas caminatas bajo la luna. Y poco a poco, Isabela bajó la guardia. Sus amigas le decían que tuviera cuidado, que los hombres ricos muchas veces solo buscaban entretenimiento con mujeres del pueblo, pero ella, que ya no era una jovencita, pensaba que a los 40 y tantos, uno ya sabía lo que quería. Rodrigo parecía diferente. No presumía su dinero. Hablaba con sensibilidad. Le llevaba libros, la invitaba a exposiciones de arte, decía admirar su forma de pensar. Y aunque nunca se mezclaba del todo con su entorno, con su gente, ella justificaba eso diciendo, «Le cuesta, pero con el tiempo se va a soltar. Es normal, venimos de mundos distintos». Pero los meses pasaron. Y cada vez que ella intentaba acercarse más a su familia, algo se interponía. La madre de Rodrigo, en especial, siempre encontraba un motivo para humillarla. Con palabras sutiles, miradas frías, silencios cargados. «Qué lindo tu vestido. Parece hecho en casa. ¿Tus padres trabajan?» «Ah, claro. En oficios, me imagino». Rodrigo siempre ha sido generoso. Le gusta ayudar a gente de todas las clases. Isabela tragaba saliva, sonreía con educación y seguía adelante. Porque amaba a Rodrigo. Porque creía que al final, lo que importaba era la relación entre ellos. Pero una mujer siente cuando no es bienvenida. Y aún así, ella insistía. Se peinaba con más esmero, buscaba vestirse con elegancia, cuidaba cada palabra. Se exigía tanto, solo para sentirse aceptada. Rodrigo, cuando notaba esas tensiones, solía restarle importancia. «No te tomes todo tan a pecho, Isa. Mi madre es así con todo el mundo. Tú sabes lo que siento por ti. Lo demás no importa». Y ella quería creerle, de verdad quería. Porque después de tantos años sin una relación estable, pensaba que tal vez era su última oportunidad para formar un hogar. Tenía 42, y aunque era joven aún, ya había vivido lo suficiente para saber que el amor no siempre llega cuando una lo espera. A veces, llega cuando ya se ha dejado de buscar. Así que aguantó. Las cenas incómodas, los comentarios hirientes, las comparaciones con mujeres de su nivel. Aguantó porque creía que el amor lo justifica todo, y no era una mujer sin autoestima, era una mujer con esperanza. Una mujer que eligió ver lo mejor en alguien, incluso cuando ese alguien no la defendía como merecía. Hubo una noche, sin embargo, que le quedó grabada. Fue en una cena en casa de los padres de Rodrigo. Isabela había cocinado una tarta con una receta de su madre. La llevó como gesto de cariño. Cuando la sirvió, la madre de Rodrigo la probó, hizo una pausa y luego dijo, «Está muy hogareña, como para obreros, pero gracias por el intento». Todos rieron bajito.
Rodrigo se limitó a sonreír incómodo. No dijo nada. Esa noche, Isabela lloró en silencio en el baño. Se miró al espejo, con el rímel corrido y el corazón hecho nudo, y se preguntó si valía la pena. Pero él, al regresar, le llevó flores. Le pidió perdón por la torpeza de su madre, y le dijo: «Un día, todos verán lo que yo veo en ti». Esas palabras bastaron para hacerla quedarse. Porque así somos muchas veces las mujeres. Nos aferramos a las migajas, con la esperanza de que algún día el banquete llegará. Pasaron 2 años de relación, y un día, Rodrigo le propuso matrimonio. Lo hizo en un restaurante caro, con música en vivo y una copa de vino. Ella se emocionó, claro. Lloró. Sintió que, finalmente, todo su esfuerzo, todo su aguante, todo su amor, había valido la pena. Pero en el fondo, algo en su pecho seguía apretado. Una voz que decía: «No todo está claro. No todo es tan limpio». Aún así, aceptó, y se lanzó con el corazón abierto a preparar la boda. No una boda fastuosa, no. Ella quería algo íntimo, algo con alma, con flores simples, con música de su infancia, con la presencia de los suyos, los verdaderos. La familia de Rodrigo, en cambio, exigió ciertos lujos. Hubo discusiones, desacuerdos, pero Isabela cedió. Cedió porque quería evitar conflictos. Cedió porque amaba. Cedió porque aún creía que todo eso era parte del proceso. Después de casarnos, las cosas van a mejorar, se decía. Y así llegó el gran día. El día donde, sin saberlo, todo lo que había tolerado, todo lo que había aceptado, iba a volverse en su contra. Y ella, que había apostado todo a ese amor, estaba a punto de descubrir que desde el principio fue un juego desigual. La sacristía era un pequeño refugio de silencio, justo detrás del altar principal. Allí, entre vitrales antiguos y bancos de madera gastada, Isabela respiraba hondo con los ojos cerrados, intentando calmar el torbellino que tenía dentro. Fuera, la iglesia rebosaba de gente, de murmullos, de cámaras, de emoción. La música suave comenzaba a sonar, como un susurro que anunciaba que el momento estaba por llegar. Pero dentro de ella, no todo era emoción. Había algo más, algo que no sabía nombrar, pero que pesaba en el pecho. Era como si su intuición, esa voz que tantas veces había ignorado, esta vez hablara más fuerte que nunca. Sentada sola, con su ramo entre las piernas y el vestido acomodado con cuidado, Isabela se permitió cerrar los ojos por un instante, escuchar su respiración, sentir el temblor sutil en sus dedos, recordar. Porque justo antes de dar un paso tan grande, uno inevitablemente regresa al pasado y repasa todo lo vivido, todo lo entregado. Pensó en su madre, que no pudo estar presente porque estaba hospitalizada desde hacía semanas. Pensó en su padre, que había muerto cuando ella tenía 20 años, pero que seguramente la estaría mirando desde algún rincón del cielo. Pensó en cada lágrima que había escondido para no parecer débil. En cada noche en que dudó si valía la pena seguir al lado de un hombre que no siempre la defendía. Ya está, Isa. Este es tu día. Todo va a salir bien, se murmuró a sí misma. Fue en ese momento, cuando intentaba calmarse, que oyó pasos cerca de la puerta entreabierta de la sacristía. No les dio importancia al principio. Era común que alguien del equipo de organización pasara por allí. Quizás un monaguillo. Quizás alguien de la familia. Pero entonces escuchó una voz que conocía muy bien. Era la de Rodrigo. Y no estaba solo. «No me parece el lugar, Rodrigo», dijo otra voz masculina. «Solo será un minuto. Nadie nos oye aquí», respondió Rodrigo con tono bajo. Isabela se quedó quieta. No quería espiar. No era su intención escuchar nada indebido. Pero algo en la voz de Rodrigo le pareció distinta. Más áspera, más real. Se acercó un poco, sin hacer ruido, y se ubicó detrás de una de las columnas, aún dentro de la sacristía. La puerta seguía entreabierta. Lo que escuchó a continuación cambiaría su vida. «No sé cómo puedes hacer esto, Rodrigo», dijo el hermano.
Ya te lo dije 1000 veces. No es por amor. Nunca lo fue. Entonces, ¿por qué aceptaste casarte? Porque padre me lo exigió. Porque unir nuestras empresas con la fundación donde trabaja Isabela es el negocio del siglo. Él no confía en nadie más para manejar esa transición. Quiere una imagen limpia, una esposa discreta, alguien manejable. Isabela sintió un golpe seco en el estómago, como si el aire se le escapara de repente. Rodrigo continuó. Después de la boda, todo va a cambiar. Ya no necesitaré fingir. 1 año, 2 como mucho, y con una buena excusa, me separo. Pero para entonces, todo estará firmado. Todo estará hecho. El corazón de Isabela comenzó a latir con fuerza. No podía ser. No podía estar oyendo eso. Su mente se resistía a creer. ¿Nunca la amaste?, preguntó el hermano, casi en susurro. Nunca. Es buena mujer, sí. Pero no es mi tipo. Tú sabes cómo son las cosas. Ella se ilusionó sola. Isabela sintió cómo el ramo se deslizaba lentamente de sus manos. Cayó al suelo, despacio. Las flores se desordenaron. No lloró. No gritó. No hizo ruido. Solo se quedó ahí, paralizada, con la mirada clavada en la nada. No sabía si correr, si entrar gritando, si desmayarse. El tiempo se detuvo. Y entonces, recordó. Recordó todas las veces que sintió que algo no cuadraba. Las evasivas de Rodrigo, las excusas, los silencios, la falta de defensa frente a su madre, los momentos en que parecía estar ausente. Todo tenía sentido ahora, dolorosamente claro. Isabela se apoyó contra la pared fría de piedra. Sintió que el vestido la apretaba, que las flores ya no olían a nada. Su cuerpo estaba allí, pero su alma estaba rota. ¿Y si me voy?, pensó. ¿Y si simplemente salgo por la puerta de atrás y nadie me vuelve a ver jamás? Pero entonces, algo dentro de ella se encendió. Una chispa, una fuerza que no venía de la rabia, sino de la dignidad. ¿Cuántas veces había callado por amor? ¿Cuántas veces había tolerado miradas por evitar discusiones? ¿Cuántas veces se había hecho pequeña para encajar en un mundo que no era el suyo? Se enderezó lentamente. Tomó el ramo del suelo, aunque ya no tenía forma. Lo sostuvo fuerte. No por el adorno, sino por lo que representaba. Salió de detrás de la columna con paso firme. La puerta seguía entreabierta, pero los hombres ya no estaban allí. La conversación había terminado. Rodrigo había regresado al altar, seguramente con su sonrisa falsa y su traje caro. Pero ella ya no era la misma. No era la mujer que entró a esa sacristía con ilusiones. Ahora era otra. No sabía aún qué iba a hacer, si iba a hablar, si iba a quedarse callada. Pero algo sí tenía claro. No podía fingir. No podía entregarse a una mentira. No después de todo lo que había vivido. No después de tantas veces que se traicionó a sí misma por complacer a los demás. Se acercó al espejo que había en una esquina de la sacristía. Se miró, y por primera vez en mucho tiempo, se vio de verdad. Los ojos le brillaban, no de tristeza, sino de verdad, de esa verdad que libera, aunque duela. Este es tu momento, Isabela, se dijo. Tu vida no termina hoy, tal vez apenas comienza. Y con esa certeza temblorosa pero real, se acomodó el vestido, se alisó el cabello con las manos y esperó la señal de la música. En pocos segundos, el mundo entero la estaría mirando. La música de la iglesia se filtraba suavemente por los muros gruesos de piedra. Afuera, el murmullo de los invitados se mezclaba con los acordes solemnes que anunciaban que el momento estaba cerca. Muy cerca. Pero allí, detrás de la puerta apenas entreabierta de la sacristía, el tiempo se había detenido, y lo que flotaba en el aire no era emoción, era traición. Isabela permanecía inmóvil, oculta entre la penumbra del recinto, sostenida apenas por una mezcla de incredulidad y dignidad herida. Frente a ella, a escasos metros, Rodrigo hablaba con su hermano mayor sin saber que lo escuchaban. No la amo, nunca la amé. La frase seguía resonando dentro de su cabeza, como un eco que se negaba a desaparecer. Rodrigo no hablaba con rabia.
Ni siquiera con culpa. Hablaba con frialdad, con una calma que dolía más que cualquier grito. Esto es un arreglo, nada más. Un trato entre familias. Padre siempre quiso una imagen limpia para cerrar la fusión. Isabela es perfecta para eso. Callada, educada, fácil de manejar. No se mete en nada, no pregunta. Y encima, está agradecida. Como si le estuviera haciendo un favor. Isabela sintió un frío recorrerle la espalda. Fácil de manejar. Agradecida. Como si su amor hubiese sido una limosna. Como si su entrega, sus silencios, su esfuerzo por encajar, hubiesen sido vistos como debilidad. Rodrigo siguió hablando. El contrato se firma esta semana. Después de eso, que diga lo que quiera. Le daré un par de años. Haré que parezca que lo intentamos. Y cuando ya no sea útil, me divorcio con una buena excusa. Total, ella no tiene poder, no tiene abogados caros, no tiene nada. El hermano, más sensato, o quizás más incómodo, intentó interrumpir. ¿No te parece cruel? Ella parece una buena mujer, Rodrigo. Rodrigo soltó una risa breve. Una risa que Isabela nunca le había escuchado antes. Demasiado buena. Por eso sirve. No va a armar escándalos. No es como las otras que tuve. Ella quiere un cuento. Y le vamos a dar uno por un rato. Después, cada quien por su lado. Isabela ya no podía sentir los pies. Era como si estuviera flotando fuera de su cuerpo, mirando una película ajena. Una en la que ella era la protagonista y la víctima al mismo tiempo. Recordó tantas escenas que ahora adquirían otro sentido. Las veces que él se ausentaba sin explicar. Las reuniones canceladas de última hora. Las respuestas vagas cuando ella le preguntaba por el negocio. Las miradas de la madre de Rodrigo, siempre llenas de condescendencia, como quien observa algo que ya está resuelto, que ya fue decidido sin importar lo que tú pienses. Todo encajaba, pero también dolía, porque lo había dado todo. Había dudado de sí misma, había aguantado desprecios, había cambiado su forma de vestir, de hablar, de comportarse, para agradar, para no incomodar, para no parecer demasiado de barrio. Y todo para esto. Una jugada, un negocio. Un papel que alguien escribió para ella sin preguntarle si quería actuar. Sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero no las dejó caer. No todavía. Porque en ese momento, lo que sentía no era tristeza. Era fuego. Fuego por dentro. No el que destruye, sino el que despierta. Ese fuego que a veces solo aparece cuando una mujer, después de haberlo aguantado todo, finalmente dice, simplemente es. Rodrigo y su hermano se despidieron con un apretón de manos. Una transacción más sellada. Prepárate, ya empieza la ceremonia, dijo el hermano. Perfecto, en 1 hora será todo mío, respondió Rodrigo con una sonrisa que Isabela no vio, pero pudo sentir. Una sonrisa de victoria. Falsa. Los pasos se alejaron, y el silencio volvió a adueñarse de la sacristía. Isabela se dejó caer lentamente sobre uno de los bancos de madera. No tenía fuerzas para sostenerse. El ramo, que había recogido antes, yacía ahora en su regazo, desordenado, marchito, casi simbólico. Pasaron minutos. Quizás fueron segundos. El tiempo ya no existía como antes. Y allí, sola, comenzó a pensar en cada detalle, en cada renuncia, en cada parte de sí que había ido cediendo para llegar a ese día. ¿Cuántas veces había ignorado sus propias intuiciones? ¿Cuántas veces justificó las ausencias, las palabras frías, las miradas que no brillaban? ¿Cuántas veces eligió perdonar antes de entender si siquiera había sido amada? Recordó la primera vez que Rodrigo la besó. Había sido dulce, respetuoso, pero ahora, al pensarlo de nuevo, parecía más una estrategia que un gesto genuino. Recordó el día que él conoció a su madre. Cómo fue amable en la mesa, pero al salir comentó, «Tu casa tiene olor a campo». Me hizo recordar cuando visitábamos a los trabajadores en la finca de papá. Ella lo tomó como un halago. Hoy, lo entendía distinto. Recordó la vez que le cocinó su comida favorita y él llegó 2 horas tarde, sin avisar.
Se disculpó con un beso y un regalo, pero nunca explicó por qué. Ahora todo tenía sentido, y ese sentido dolía como si algo dentro se quebrara en 1000 pedazos. Pero junto con el dolor, surgía una pregunta. ¿Y ahora qué hago? Tenía 2 opciones: salir por esa puerta, desaparecer, evitar el escándalo, toda la cara, hablar, contar lo que había escuchado, exponer la verdad, romper el guión que otros habían escrito para ella. Y eso daba miedo. Porque ¿quién se anima a detener una boda cuando todos te están esperando? Cuando todo el mundo asume que vas a caminar hacia el altar con una sonrisa. Pero también sabía que, si se callaba, estaría traicionándose una vez más. Y esta vez, no podía. No después de tanto. No después de todo lo que había escuchado con sus propios oídos. Así que respiró profundo. Se puso de pie. Caminó lentamente hacia el espejo de cuerpo entero. El mismo donde se había arreglado apenas una hora antes. Se miró otra vez. El maquillaje seguía impecable. El vestido, aún elegante. Pero en sus ojos había algo nuevo. No era tristeza. No era rabia. Era verdad. Una verdad serena, firme, profunda. Una mujer herida, sí, pero no rota. Una mujer que, por fin, sabía que el amor no se suplica, que la dignidad no se negocia, que quien no te respeta, no te merece. Volvió a tomar el ramo, lo enderezó con sus manos, acomodó su velo, se secó una lágrima rebelde y se preparó para caminar hacia el altar. No sabía aún lo que iba a decir. No tenía palabras ensayadas, pero sí tenía algo más fuerte, la certeza de que, esta vez, no iba a callar. No por miedo, no por vergüenza, no por mantener la paz, porque la paz que se consigue a costa del silencio no es paz, es prisión. Y ella, a sus 42 años, ya no estaba para cárceles disfrazadas de amor. La música subió de volumen, los invitados se pusieron de pie. Las grandes puertas de la iglesia se abrieron lentamente. Y ella dio el primer paso, el primero de muchos. El primer paso hacia el altar no fue un paso cualquiera. No lo dio con ilusión, ni con nervios de novia. Lo dio con el corazón en silencio, y la mente llena de ruido. Cada latido parecía una campanada. Y no por la emoción del sí, sino por el peso de lo que acababa de descubrir. Rodrigo no la amaba. Nunca la amó. Todo había sido un montaje, un juego de apariencias, una estrategia empresarial. Isabela lo había oído con sus propios oídos, palabras frías, crudas, sin espacio para el malentendido. Esto es un negocio. Después de la boda, todo cambiará. No es mi tipo. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hacía con todo eso? Mientras sus pies se movían lentamente, apenas cruzando el umbral de la sacristía, su interior era un vendaval. ¿Y si me equivoco? ¿Y si entendí mal? ¿Y si lo enfrento y él lo niega todo? Pero luego, como un susurro dentro de ella, surgía otra voz, la voz de su madre. Esa voz fuerte y dulce que tantas veces la había guiado sin necesidad de gritar. Cuando un hombre te hace dudar de ti misma, hija, ahí no es. Y esa frase la sostuvo. Porque no era la primera vez que dudaba. Era solo la primera vez que tenía pruebas. Mientras caminaba por el pasillo lateral, rumbo a las grandes puertas del altar, Isabela volvió a preguntarse, ¿me callo o hablo? Podía guardar silencio. Hacer como que no pasó nada. Casarse. Firmar los papeles. Cumplir el protocolo. Llorar después, en la soledad de su habitación. Guardar la tristeza en una cajita, como tantas mujeres hicieron antes que ella. Pero no. Ya no. Había llorado en silencio demasiadas veces. Había bajado la mirada frente a la madre de Rodrigo. Había soportado gestos vacíos, palabras tibias, silencios incómodos. Había sacrificado pedacitos de su alma por sostener una relación que, ahora lo sabía, nunca fue recíproca. ¿Y todo para qué? Para ser parte de una jugada. Para ser usada como una ficha. No, ya no. Isabela siguió caminando, pero por dentro algo estaba cambiando. Ya no pensaba en lo que dirían, ni en la humillación, ni siquiera en la vergüenza. Pensaba en su dignidad.
en su libertad, en la mujer que alguna vez fue, antes de volverse invisible para complacer a otros. Y en esa caminata interna aparecieron recuerdos, como si su alma los sacara de un baúl viejo y los colocara frente a ella. Recordó su primer amor, aquel chico del colegio que la hizo reír hasta llorar. Recordó cómo se prometió a sí misma que nunca se conformaría con menos que eso. Recordó los años en que trabajaba hasta la noche, construyendo su camino con esfuerzo, con honestidad. Recordó cuando abrió su primer proyecto social, cuando no tenía nada pero lo daba todo. Recordó su primer no firme a un jefe que la trató con desprecio. Recordó la vez que defendió a su amiga de una injusticia. ¿Dónde estaba esa mujer? ¿Dónde había quedado? Había estado tan ocupada amando a Rodrigo que se había olvidado de amarse a sí misma. Y ahí estaba la herida más profunda. No en lo que él le hizo, sino en lo que ella había permitido. Sin querer. Por amor. Por necesidad de pertenecer. Isabela respiró profundo. La música seguía. Los invitados esperaban. Desde el fondo podía ver a su prima Lucía, la única que siempre la había apoyado sin condiciones. Estaba allí, con una mirada cálida, como si supiera que algo no estaba bien. Y quizás lo sabía. Las mujeres saben. Se leen en los ojos. Frente al altar, Rodrigo esperaba. Con esa sonrisa que antes parecía encantadora y ahora se le antojaba vacía. Una sonrisa sin alma. Y allí, entre un paso y otro, entre el murmullo lejano y el latido de su propio corazón, Isabela comenzó a imaginar. ¿Cómo sería su vida si aceptaba? Una casa fría, un matrimonio sin amor, un cuerpo que se entrega con desgano, un alma que se calla. Quizás tendría comodidades, ropa nueva, viajes, seguridad económica. Pero, ¿y su paz? ¿Y su risa? ¿Y sus domingos tranquilos con café y libros? ¿Y su orgullo frente al espejo? Todo eso se perdería, porque el precio de quedarse no era solo su dignidad, era su esencia. Isabela detuvo el paso, no del cuerpo, sino del alma. Allí, a pocos metros del altar, en medio del murmullo, decidió que no iba a entregarse a una mentira. Y entonces llegó el miedo. No el miedo infantil, ni siquiera el miedo al qué dirán. Era otro tipo de miedo. El miedo de mirarse al espejo y reconocer que durante años había amado a alguien que nunca la amó. El miedo de reconocer que, quizás, se había mentido a sí misma. El miedo de empezar de nuevo, a los 42. ¿Quién la querría después? ¿Quién la miraría con ternura, sabiendo que estuvo a punto de casarse por error? Y otra vez, la voz de su madre llegó como un abrazo. Más vale sola, hija, que de rodillas frente a alguien que no te ve. Y ahí estaba la clave. Rodrigo no la veía. La observaba. La necesitaba. Pero no la veía. No conocía sus miedos, ni sus sueños, ni su historia. No sabía lo que dolía perder a su padre. No sabía lo que significó para ella sostener a su madre enferma. No sabía que había noches en que Isabela lloraba abrazada a un libro, deseando que alguien la viera de verdad. Y si no la veía, no la merecía. Aquel altar no podía ser el lugar donde ella se traicionara a sí misma. Podía ser el final de un ciclo, o el comienzo de otro. Pero no iba a ser un escenario para su humillación. Isabela miró al frente. Enderezó los hombros. Sintió un calor distinto en el pecho. No era miedo. Era fuerza. Una fuerza serena, de esas que no hacen ruido. Pero lo cambian todo. Y con esa fuerza dio el último paso. Estaba a punto de cruzar la línea entre la mentira y la verdad. La iglesia entera se puso de pie. Las miradas se posaron sobre ella. Algunos sonrieron. Otros lloraron. Todos esperaban ver a una mujer feliz. Y la vieron, pero no por las razones que imaginaban. Porque Isabela ya no era la misma. Ya no era la mujer que necesitaba ser aceptada. Ni la que buscaba amor en la aprobación de otros. Ni la que toleraba desprecios por miedo a quedarse sola. Era una mujer que, por fin, se había elegido a sí misma. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par, con ese sonido antiguo de madera que cruje.
como si el propio edificio supiera que algo diferente estaba a punto de suceder. Los invitados se pusieron de pie. Los celulares se alzaron. Los suspiros se escucharon entre murmullos y risas nerviosas. El murmullo de la música llenó cada rincón. Una melodía suave, elegante, clásica, como todas las bodas soñadas. Y allí estaba ella, Isabela, radiante, pero no como la gente imaginaba. No era la típica novia con ojos húmedos de emoción. Tampoco la que camina temblorosa, con la ilusión de una joven que cumple un sueño de infancia. Isabela era otra cosa. Era firme, serena, extrañamente tranquila, pero con una mirada que brillaba como pocas veces en su vida. Y aunque vestía de blanco, lo que más destacaba no era el vestido. Era la decisión que llevaba en el rostro. No lloraba, no sonreía, no saludaba. Simplemente caminaba, paso a paso, como si cada metro recorrido fuera parte de un ritual más profundo, no para unirse a otro, sino para volver a sí misma. Los invitados, al principio, no notaron nada raro. «Qué hermosa se ve. Parece una reina. Qué elegancia la de Isabela». Las frases se susurraban entre las bancas, mientras las cámaras capturaban cada ángulo. Pero algunos empezaron a sentirlo. Había algo en el aire. Un silencio invisible. Una tensión suave pero penetrante. Como si algo no encajara. Lucía, su prima, fue la primera en notarlo. La conocía demasiado bien. Y al ver esos ojos, supo que no estaba emocionada. Estaba decidida. Rodrigo, en el altar, la miraba con una sonrisa perfecta, la misma que tantas veces había usado para convencer, para calmar, para mentir. Pero esta vez no funcionaba. Isabela no lo miraba, no buscaba sus ojos. Mantenía la mirada al frente, firme, recta, como una mujer que camina hacia una verdad que nadie espera. Y eso lo descolocó. Movió las manos, tosió levemente, intentó mostrarse relajado, pero algo en su interior le dijo que ella sabía. Isabela seguía caminando. Sus pasos eran suaves, pero seguros. Cada uno de ellos recordaba algo. Por cada vez que me callé, por cada humillación disfrazada de elegancia, por cada noche que esperé una llamada que nunca llegó, por cada parte de mí que entregué sin ser valorada. Los recuerdos la acompañaban como una procesión silenciosa, pero no la hacían dudar. Al contrario, la sostenían. El ramo en sus manos estaba ligeramente desordenado y, sin embargo, parecía más real que nunca. No era un adorno, era símbolo de algo roto y hermoso al mismo tiempo, como ella. Cuando pasó junto a la madre de Rodrigo, notó cómo la mujer la observaba de arriba a abajo, con esa mirada crítica de siempre, esa que pretendía evaluar, medir, etiquetar. Pero esta vez no dolió, porque Isabela no buscaba su aprobación, ni la necesitaba, ya no. Y eso fue lo que más incomodó a la señora, porque una mujer libre desconcierta. Isabela continuó hasta llegar frente al altar. Rodrigo se adelantó para tomarle la mano, pero ella la retiró suavemente. No hizo escándalo, no hubo gritos, solo un gesto mínimo, pero suficiente para que el corazón de todos se detuviera un instante. Rodrigo forzó una sonrisa, disimulando. El sacerdote aclaró la garganta, como para dar inicio a la ceremonia. «Queridos hermanos», comenzó a decir con voz solemne, «nos hemos reunido hoy para celebrar el amor de esta pareja». Pero Isabela no escuchaba, porque en su mente ya no había ceremonia, ya no había boda, había decisión, una que aún no había pronunciado, pero que ya estaba tomada. Miró al sacerdote, luego a los invitados, y por primera vez desde que entró, habló. Antes de continuar, dijo con voz firme, clara, sin temblores, «Quiero decir algo». Un murmullo recorrió la iglesia como un viento helado. Los celulares se bajaron. Las miradas se agudizaron. Los corazones se aceleraron. Rodrigo la miró fijamente, con un gesto de alarma. Intentó tocarle el brazo, pero ella retrocedió un paso. «Es importante», continuó ella.
Y necesito que todos escuchen. El sacerdote asintió, confundido. La madre de Rodrigo murmuró algo a su esposo, incómoda. Isabela respiró hondo. Y entonces, todo cambió. Porque ya no estaba caminando hacia una boda. Estaba caminando hacia su verdad. Y nadie estaba preparado para lo que iba a decir. El silencio cayó sobre la iglesia como un manto pesado, denso, casi irrespirable. No era el silencio bonito de los momentos solemnes, ni el silencio emocionado de los que contienen el llanto de alegría. Era un silencio distinto, un silencio que corta, que anticipa, que advierte. El tipo de silencio que precede a un trueno. Isabela estaba allí, frente al altar, mirando de frente al sacerdote, pero también mirando a la vida, a su vida, y en ella, todo lo que había callado durante años temblaba por salir. Rodrigo, a su lado, intentaba mantener la compostura. Sonreía, pero su mandíbula estaba tensa. Su mano, a punto de tocarla de nuevo, se quedó a medio camino. No se atrevió, porque algo en la mirada de Isabela no era normal. No era tristeza, no era emoción. Era una fuerza tranquila. Una especie de terremoto contenido en el cuerpo de una mujer que ya no tenía miedo. El sacerdote carraspeó suavemente. «Isabela, ¿aceptas a Rodrigo como tu esposo, para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida?» Un suspiro colectivo recorrió las bancas. Era la pregunta esperada. La frase mágica que tantas mujeres habían soñado escuchar alguna vez. La que anunciaba el inicio de un nuevo capítulo. El comienzo del «felices para siempre». Pero Isabela no respondió. Además, ni no. Solo se mantuvo en silencio, con los labios cerrados y los ojos fijos en un punto lejano. Parecía que estaba escuchando algo más, algo que solo ella oía. Tal vez su conciencia, tal vez su historia. El sacerdote repitió la pregunta, esta vez más suave. «Isabela, ¿aceptas a Rodrigo como tu esposo?» Ella giró lentamente la cabeza hacia Rodrigo. Por primera vez en toda la ceremonia lo miró de frente, lo sostuvo con la mirada, y fue allí, en ese cruce de ojos, que algo se rompió. Rodrigo no pudo sostenerla mucho tiempo. Parpadeó, tragó saliva, desvió la vista un segundo, como si supiera que lo que venía no era lo que él había planeado. Isabela entonces bajó la mirada. Sus labios se entreabrieron, y antes de decir cualquier cosa, respiró profundamente. Una respiración lenta, firme, casi sagrada. La misma respiración que una mujer hace cuando va a parir, o cuando va a liberarse. Y luego, alzó la vista una vez más, pero esta vez, no miró al sacerdote. No es Rodrigo, ni a los testigos. Miró a todo, como si recorriera con la mirada a cada rostro allí presente. La señora que la había felicitado con frialdad a la entrada. El primo lejano que vino más por compromiso que por cariño. La amiga de infancia que lloraba sin saber por qué. La prima Lucía, que la observaba con el corazón en la mano. Y los ojos de tantos otros que solo querían ver una historia de amor. Cuando terminó de mirar a todos, habló. Su voz era clara. No temblaba, tampoco gritaba. Era una voz firme, segura, que parecía salir no de la garganta, sino del alma. Antes de responder, necesito contarles algo. Otra ola de silencio. La madre de Rodrigo se removió en su asiento. El padre bajó la vista. Rodrigo frunció el ceño, nervioso. El sacerdote abrió ligeramente la boca, sin saber si intervenir o esperar. Pero nadie dijo nada, porque todos sabían, en el fondo, que algo importante estaba a punto de ocurrir. Isabela continuó. Hace unos minutos, mientras estaba en la sacristía, me acerqué por casualidad a una puerta entreabierta. Nunca tuve la intención de escuchar nada, pero lo que oí, no puedo callarlo. No me lo permitiría. No sería justo, ni para mí, ni para nadie aquí presente. Rodrigo dio un paso hacia ella. Isabela, dijo, intentando frenarla. Por favor, no hagas esto ahora. Ella lo miró.
una mirada sin rencor, pero también sin miedo. Esto no lo hago por venganza. Lo hago por respeto. A mí. Y a cada persona aquí que vino creyendo en algo que no es real. Un murmullo de incomodidad se extendió por la iglesia. Algunos pensaron que era una broma. Otros ya intuían que no había vuelta atrás. Isabela respiró una vez más, y entonces dijo la verdad. Escuché a Rodrigo hablar con su hermano. Lo escuché decir que nunca me amó, que este matrimonio es parte de un acuerdo entre familias, que soy una pieza útil, un adorno, una estrategia. El silencio ahora era total, ni una tos, ni un suspiro, ni un murmullo, nada, solo la voz de Isabela y el eco de su dignidad. También dijo que, después de la boda, todo cambiaría, que en 1 año o 2 encontraría una excusa para dejarme, que yo no tengo poder, ni dinero, ni abogados, y que no puedo hacer nada. Las palabras cayeron como piedras, una tras otra, sin dramatismo, sin teatro, solo verdad. Rodrigo dio otro paso. Eso no es cierto, estás sacando todo de contexto. No lo estoy, cada palabra está grabada en mi memoria y en mi corazón. La madre de Rodrigo intentó levantarse. Esto es una falta de respeto, una humillación pública. Isabela se giró hacia ella, tranquila. Lo verdaderamente humillante es fingir que todo está bien. Es permitir que la mentira se disfrace de amor. Yo no voy a ser parte de eso. El padre de Rodrigo se llevó las manos a la cara. El hermano mayor, sentado en una de las primeras filas, bajó la cabeza en silencio. Y ese silencio confirmó todo. No hacía falta grabaciones, ni testigos, ni pruebas. Solo bastaba con ver los rostros. Isabela volvió a mirar al sacerdote. Usted me preguntó si acepto a Rodrigo como mi esposo, y mi respuesta es no. Un suspiro colectivo recorrió la iglesia. Pero ya no era de sorpresa, era de admiración, porque algo profundo se movía en el aire. Una especie de respeto silencioso, una comprensión que no necesitaba palabras. Isabela continuó. No acepto vivir una vida basada en mentiras. No acepto ser parte de un negocio. No acepto ser vista como algo útil, ni como una carga, ni como una figura decorativa. Merezco algo mejor, y lo sé. Se giró hacia Rodrigo. Quizás tú no me viste, pero yo sí me veo, y eso me basta. Rodrigo ya no tenía palabras. Su rostro era una máscara vacía. Isabela entonces se quitó el velo, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre el altar. Luego tomó el ramo, lo sostuvo un instante y lo ofreció al sacerdote. Gracias por estar aquí, pero no habrá boda. Y sin esperar más, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Paso a paso, como una reina, como una mujer entera, como alguien que por primera vez en mucho tiempo eligió su verdad por encima de todo. No había música, no había aplausos, solo silencio, pero un silencio distinto, lleno de respeto, de emoción, de fuerza. Una lágrima cayó del rostro de Lucía, y otra más de la señora sentada al fondo, que recordaba su propia boda llena de silencios tragados. Isabela caminó por el pasillo central. Sus pasos resonaban, y cada uno de ellos era una declaración. No necesito una fortuna comprada con mentiras. Prefiero caminar sola que vivir engañada. Al llegar a la puerta, se detuvo un instante. Miró hacia atrás. Vio a todos. Y también se vio a sí misma, como en un espejo del alma. Y supo que había hecho lo correcto. Abrió la puerta. Y salió. Y afuera, el sol la recibió como un abrazo. Solo habían pasado unos segundos desde que Isabela comenzó a hablar. Pero el tiempo, dentro de aquella iglesia, ya no seguía las reglas de siempre. Era como si el aire se hubiera congelado. Como si cada persona presente estuviera atrapada en una burbuja de asombro, incapaz de moverse o siquiera respirar con normalidad. Isabela había dicho que no. Había negado al hombre que la esperaba en el altar. Y no por duda, ni por miedo, sino por una razón que aún no todos comprendían. Pero lo harían. Oh, sí.
Lo harían en breve. Porque Isabela no había venido a hacer una escena. No era una mujer impulsiva ni vengativa. Era una mujer herida, que eligió no guardar silencio. Inspirando profundamente, dio un paso hacia adelante. Se acercó al centro del altar, de frente a todos. Su vestido blanco se movía con suavidad, como si incluso el tejido la acompañara en esa decisión. Y fue ahí cuando lo hizo. Repitió palabra por palabra. Lo escuché decir que nunca me amó, que esto es solo un negocio, que su padre lo obligó a casarse conmigo para unir las empresas, que yo soy discreta, manejable, y que después de la boda, todo cambiaría. Sus palabras no temblaban. No necesitaba gritar. Cada sílaba salía limpia, precisa, como un cuchillo que corta sin hacer escándalo. Rodrigo tragó saliva. Quiso acercarse, detenerla, explicarse. «Isabela, por favor», dijo en un tono apenas audible. «No sabes lo que estás diciendo». Ella giró la cabeza hacia él, con una calma casi dolorosa. Dijo ella, «Porque lo escuché, con mis propios oídos, allí, detrás de la puerta de la sacristía, minutos antes de entrar aquí». Se volvió hacia los invitados. «No me lo contaron, no lo inventé, no lo malinterpreté. Fue él, su voz, sus palabras». Las miradas entre los presentes se cruzaban como cuchillos invisibles. Algunos tapaban la boca con la mano. Otros susurraban en voz baja. Había personas que no sabían a dónde mirar. La madre de Rodrigo, con el rostro enrojecido, se levantó bruscamente del banco. «Esto es una locura. Estás arruinando tu propio día, muchacha. ¿Cómo te atreves?» Pero Isabela, que durante 2 años enteros había bajado la cabeza frente a esa mujer, esta vez no retrocedió ni 1 milímetro. «No, señora. No lo estoy arruinando. Lo estoy ahorro. Estoy salvando lo que queda de mí. Y eso vale más que cualquier vestido, fiesta o apellido». Aplausos no había. No solo uno. Pero los ojos de muchas mujeres brillaban de emoción contenida. Isabela no paró. Aún había más por decir. Y esta vez, no iba a dejar nada dentro. También lo escuché decir que me dejaría en 1 o 2 años, que encontraría una excusa para divorciarse, y que yo no podría hacer nada, porque no tengo dinero, ni poder, ni abogados. Se giró hacia Rodrigo una vez más. «Eso dijiste. Y por primera vez, te creí». El rostro de Rodrigo era una mezcla de sorpresa, frustración y vergüenza. Intentó mantener la postura. Intentó hablar, pero no pudo. Las palabras de Isabela lo habían dejado sin armadura. El hermano mayor, desde la primera fila, bajó la cabeza en silencio. No negó nada, no interrumpió, y en ese gesto, todos entendieron que era verdad. Entonces, como si lo necesitara decir una última vez para liberarse por completo, Isabela continuó. «Nunca me amaste, te lo imaginaste, me sonreíste, me abrazaste, me pediste matrimonio. Y todo era una estrategia. Una jugada para quedar bien, para lograr lo que tú querías. Pero yo no soy una ficha, no soy un escalón, no soy una mujer de usar y tirar». Una lágrima escapó por fin de sus ojos. No de tristeza, sino de alivio. Había cargado con ese dolor durante minutos que parecieron años. Y al fin, lo estaba soltando. Y no me importa si hoy no hay boda. No me importa el vestido, las fotos, el qué dirán. Lo único que me importa es no traicionarme. Porque eso sí que no lo perdonaría jamás. Un suspiro colectivo volvió a recorrer la iglesia. Y entonces ocurrió lo impensado. Una señora mayor, sentada en las últimas filas, cabello blanco recogido, rostro lleno de arrugas dulces, levantó la voz desde su lugar. «Bravo, hija, bravo por tener el coraje que muchas no tuvimos». Fue como si alguien encendiera una chispa. Un murmullo de emoción comenzó a crecer entre los asistentes. Algunos comenzaron a asentir con la cabeza. Una mujer joven abrazó a su madre. Una tía enjugó una lágrima. Y aunque nadie aplaudía aún, el clima había cambiado. Porque lo que estaban presenciando ya no era un escándalo, era una liberación. Isabela, de pie,
en el centro del altar, parecía más alta, más fuerte, no por orgullo, sino por verdad. Rodrigo, en cambio, había perdido todo. No solo la boda, había perdido el control, el respeto y, sobre todo, la máscara. Isabela dio un paso hacia el sacerdote. «Perdóneme, padre. Sé que esto no es lo que esperaba, pero no sería correcto seguir adelante. No para mí, ni para nadie». El sacerdote asintió con un gesto lento, solemne. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Luego, Isabela se volvió al público una última vez. «Gracias por venir, gracias por estar, y gracias por escuchar. Quizás no habrá boda, pero hay una verdad, y hoy, eso me basta». Y con esa última frase, se quitó el anillo. Lo colocó suavemente sobre el altar. Luego, levantó el ramo, y lo dejó a los pies de la Virgen, no como símbolo de derrota, sino como ofrenda de libertad. Una libertad que había recuperado con valentía, y que nadie podría quitarle nunca más. Dio media vuelta, y comenzó a caminar hacia la salida. Pero esta vez, no estaba sola, porque mientras sus pasos resonaban en el suelo de la iglesia, varias mujeres, de distintas edades, se pusieron de pie, no a seguirla, no a detenerla, sino en señal de respeto, porque lo que Isabela había hecho no era solo para ella, fue para todos. Para cada mujer que alguna vez fue usada, callada, humillada. Para cada una que tragó palabras por mantener las apariencias. Para las que se fueron tarde. Y para las que aún no se han ido. El acto de Isabela fue más que una decisión personal. Fue una declaración universal, una que decía: «Mi dignidad no está en venta». Y lentamente, entre silencios y suspiros, ella salió, con el alma más liviana, con la mirada al frente, y con la certeza de que, aunque no hubo boda, hubo verdad. Rodrigo seguía allí, de pie, en medio del altar, mientras el eco de las últimas palabras de Isabela aún flotaba en el aire como humo espeso. El silencio que quedó tras su partida no era vacío, era incómodo, cortante, denso como el plomo. Todos lo miraban. Y, por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo no sabía qué hacer con tantas miradas sobre él. Estaba acostumbrado a ser el centro, el que tomaba la palabra, el que decidía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo terminar una conversación. Pero esta vez no tenía control de nada. Sus manos temblaban ligeramente. Su mandíbula estaba tensa. Su corazón latía rápido, no por amor, sino por miedo. Un miedo que no conocía. El miedo del que ha sido expuesto, del que ya no tiene máscaras. El sacerdote cerró lentamente el libro sagrado, sin decir palabra. Los testigos bajaron la cabeza. Los músicos, aún sentados en sus sillas, no sabían si debían tocar o guardar silencio. Rodrigo dio un paso hacia adelante. Abrió la boca. Esto fue un malentendido», dijo en voz alta, intentando recuperar terreno. Isabela estaba confundida. Ella no entendió bien. Nadie respondió. Y ese fue el primer golpe. No hubo aprobación, ni murmullos de apoyo, solo silencio. Entonces giró hacia los invitados. «Sé que todo esto fue inesperado, y estoy tan sorprendido como ustedes, pero créanme, yo jamás quise lastimar a Isabela». Alguien al fondo resopló con ironía. Otra persona negó con la cabeza. Rodrigo intentó mantener la calma, pero su voz ya no tenía el mismo peso. Lo que ella escuchó fue parte de una conversación malinterpretada. Estaba nervioso. Hablaba con mi hermano. Dije cosas que no siento de verdad. Y entonces, como si fuera inevitable, sus ojos buscaron a él, su hermano mayor, el hombre que lo había acompañado en aquella conversación maldita. Rodrigo necesitaba su complicidad, un gesto, un sí con la cabeza, una negación tímida, cualquier cosa. Pero el hermano bajó la mirada. No dijo nada. No movió un músculo. No salió en su defensa. Y ese gesto mudo fue más fuerte que 1000 palabras. Las bancas comenzaron a vaciarse lentamente.
No de golpe, no como estampida, pero sí con determinación. Una pareja de ancianos se levantó sin mirarlo. Una mujer con un vestido azul tomó la mano de su hija y caminó hacia la salida. Dos primas jóvenes se miraron entre ellas, y se fueron sin decir nada. Rodrigo sintió el frío de la soledad colarse entre los botones de su traje. Se giró hacia su madre esperando que, al menos ella, lo salvara de la humillación. Pero la señora tenía el rostro petrificado, congelado entre la rabia y la vergüenza. ¿Lo sabías?, le preguntó en voz baja el esposo. ¿Tú sabías que esto era un acuerdo? Yo solo quería lo mejor para él. ¿Lo mejor? ¿A costa de una mujer buena? La señora intentó replicar, pero sus palabras se perdieron en la marea de incomodidad general. Rodrigo, viéndose cada vez más acorralado, dio otro paso. Ella exageró. Sí, tal vez dije cosas que no debía, pero eso no cambia todo lo que vivimos juntos. Tuvimos momentos hermosos. Una voz desde la tercera fila, una mujer de cabello corto, dijo sin levantar la voz. ¿Momentos hermosos, construidos sobre mentiras? Rodrigo abrió los brazos, impotente. No es justo que me crucifiquen así. Yo también tengo derecho a equivocarme. Pero nadie lo condenaba. Él ya se había condenado solo, porque no era solo lo que había hecho. Era lo que no había hecho. Nunca la defendió. Nunca la valoró de verdad. Nunca la vio como igual. Y ahora, ya era tarde. Las cámaras de los celulares que antes apuntaban a la pareja para registrar el «sí, acepto», ahora grababan otra clase de historia. Un hombre solo, derrotado, tratando de sostener un castillo que se derrumbaba piedra por piedra. Rodrigo bajó la voz. Ella me malinterpretó, murmuró, ya sin fuerza. Pero el daño estaba hecho. La verdad había salido. Y cuando la verdad se dice en voz alta, no hay cómo esconderla de nuevo. Un fotógrafo profesional, contratado para cubrir la boda, bajó su cámara y dijo al asistente, «No tomes más fotos, esto no es una boda, es una lección». Rodrigo sintió esas palabras como un latigazo. Una lección. No Eso una era. tragedia, no una anécdota, una lección, una que no iba a olvidar jamás. Se pasó las manos por el rostro, miró en dirección a la puerta. Pero Isabela ya no estaba allí, la mujer que él le había subestimado, a quien había manipulado, a aquel que prometió el mundo y luego nos lo quitó en silencio. Esta mujer ahora estaba caminando libre, vivir, y honesto contigo mismo. Él, por el contrario, se quedó allí, atrapado en su propia mentira, rodeado de ojos que ahora no lo admiraban, sino que lo juzgaban, o peor aún, lo ignoraron. Porque pocos castigos son tan duros como ser visto por lo que realmente es. Y allí, en aquella iglesia donde todo sería perfecto, Rodrigo se dio cuenta. Lo perdí todo, pero no el dinero. No el contrato. Los invitados tampoco. Perdí lo que ningún poder puede comprar. Respeto. El sol de la tarde caía con suavidad sobre los escalones de la iglesia cuando Isabela cruzó la puerta. Afuera el mundo seguía girando. Los pájaros volaban, los árboles se mecían con el viento. La vida continuaba, pero para ella todo era distinto. Cada paso que daba fuera de ese lugar no era solo una salida física, era una liberación, una nueva página, una piel nueva que aún dolía, pero que ya no pesaba. Se detuvo por un instante en la vereda, respiró profundo, sintió su propio cuerpo, su corazón, su alma. Y luego, finalmente, sonrió. No fue una risa, ni siquiera una felicidad Fue un exagerada. paz. Aquella que solo llega cuando tú mismo te eliges, aunque el mundo entero espere otra cosa. La gente empezó a abandonar la iglesia poco a poco. Algunos la miraron con asombro, otros con admiración, pero ninguno de ellos importaba ahora, porque Isabela ya no vivía a través de los ojos de los demás. La prima Lucía fue la primera en acercarse. No dije nada, él simplemente la abrazó, y en ese abrazo estaba todo: comprensión, respeto, el orgullo silencioso.
Lo hiciste, murmuró Lucía. Respondió Isabela con voz suave. Y me siento viva. El auto que debía llevarlos a ella y a Rodrigo al salón de fiestas todavía estaba estacionado. El conductor salió sin saber qué hacer. Señora, no vamos al salón, dice ella con firmeza. Vamos a otro lugar. No sé cuál, solo... Conduzca. Yo le diré cuándo parar. Ella subió al coche, sola, sin corona, sin alianzas, sin el hombre que debía acompañarla, pero nunca ha sido así entero. El coche avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, mientras Isabela observaba por la ventana. Todo parecía diferente. Estafador. Más cierto. Recordé cada minuto de la ceremonia. Las palabras que dijo. El silencio al que se enfrentó. El miedo que ganó. Y se preguntó, ¿cuántas mujeres viven toda su vida sin decir lo que necesitan decir? ¿Cuántos se casan por miedo a estar solos? ¿Cuántos se olvidan de sí mismos para encajar en el sueño de otro? Había estado cerca de ello. Muy cerca. Pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante años, despertó a tiempo. El coche se detuvo frente a un parque. Isabela salió, caminó hasta un banco debajo de un árbol viejo y se sentó. Allí, sola, con el viento en el pelo, ella eligió. Él eligió no guardar rencor. No guardes rencor. No planees venganza. Él eligió vivir. Tómalo con calma. Realmente. Con dignidad. Sacó su celular del bolsillo y abrió la galería de fotos. Había fotos del vestido, de las flores, de la invitación, y una en particular que la hizo sonreír. Una selfie con su madre, tomada semanas antes en el hospital. Los dos riendo, abrazándose. Su madre dijo, «No te cases si no te sientes vista, no te cases si no te aman como tú amas». Cerró los ojos y sintió la presencia de su madre, incluso a la distancia. Aquella frase había sido la semilla de fuerza que ahora germinaba dentro de ella, y luego, decidido, eso no se escondería. Que no iba a fingir que no había pasado nada. Eso contaría su historia, no como una tragedia, sino como lección. Porque sabía que en algún lugar del mundo habría otra mujer escuchando. Otro que quizá estaba a punto de callarse. Hace entregar, hace perder. Y si su historia pudiera detenerla, entonces todo habría valido la pena. Isabela se quedó allí durante horas. Pensamiento. Sentimiento. Gracias. Cuando el sol comenzó a ponerse, sacó su teléfono celular y escribió una sola frase en una hoja de papel en blanco. Nunca sacrifiques tu dignidad por un amor que no te respeta. Y lo guardó en su bolsillo, como recordatorio, como un escudo, como un manifiesto. En el camino de regreso a casa no lloró, ni una lágrima, porque ya lo había hecho por dentro, y ahora estaba limpio. Al llegar a su apartamento, abrió las ventanas, encendió una vela, preparó un té de lavanda, y sonrió mientras se miraba en el espejo. «Hola, Isa», susurró para sí misma. «Te extrañé». Y con este reencuentro silencioso, se cerró un ciclo. No de amor, pero de autodescuido. Ahora vino otra fase, del amor propio, de reconstrucción, florecer. Porque en el fondo ella sabía, la mujer que sale de un altar con la cabeza en alto, ya ganó. ¿Y ahora? Si tú, que estás escuchando esta historia, sentiste algo en el pecho, si alguna vez te callaste por miedo, si alguna vez diste más de lo que recibiste, si alguna vez dejaste que te hicieran pequeña, esta historia también es tuya. Todos somos Isabela, las que callaron, las que hablaron tarde, las que ya no están, y las que aún tienen tiempo de elegir. Suscríbete al canal si crees que cada mujer merece ser amada con verdad. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video. Quiero leerte. Quiero saber de ti. Y quiero que sepas algo muy importante. Nunca es tarde para elegirte. Nunca. Dicen que no hay fuerza más silenciosa que la de una mujer que se elige a sí misma. Y quizás tengan razón, porque la historia de Isabela no termina con una iglesia vacía, ni con un vestido colgado en el armario, tampoco con un anillo devuelto. Termina donde comienza la verdad,
Y la verdad no siempre grita. A veces susurra. A veces se sienta contigo en la cocina, mientras revuelves el café y miras por la ventana. A veces aparece en forma de ausencia, en una cama fría, en una llamada que no llega, en una mirada que ya no brilla. Y tú la sientes. La has sentido muchas veces, pero la ignoras, porque te enseñaron que el amor lo puede todo, que hay que aguantar, que más vale estar acompañada que sola, que si él no cambia, es porque tú no haces suficiente. ¿Te suena? Has caminado también por esos pasillos invisibles, donde una va perdiendo la voz, la risa, la esencia, poco a poco. ¿Has sentido que tu corazón se encoge para caber en una historia que no fue escrita para ti? Entonces, escucha bien esto. No estás sola. Nunca lo estuviste. Y si esta historia te tocó el alma, no fue casualidad. Fue porque había una parte de ti que necesitaba oírla. La historia de Isabela no es solo una historia de traición. Es una historia de despertar, de mirar hacia adentro, de enfrentarse al espejo sin miedo, de elegir la dignidad, incluso si eso significa caminar sola. Y aquí va la verdad más profunda de todas. No hay soledad más grande que la de estar con alguien que no te ve. No hay dolor más silencioso que el de una mujer que se traiciona a sí misma. Y aún así, sigues, cuidas, él, perdonas. Esperanza, esperas que él cambie, que madure, que se dé cuenta, que vuelva a ser como al principio. Pero, amiga, a veces lo más valiente no es quedarse, es irse, no con rabia, no con odio, sino con paz, con la certeza de que tu valor no depende del amor de nadie, que tú no estás en este mundo para ser salvada, ni decorativa, ni silenciosa. Estás aquí para vivir con verdad. Y vivir con verdad a veces duele, como dolió para Isabela, porque elegirte no siempre se celebra. A veces te deja sola, a veces te juzgan, te acusan de exagerada, de fría, de inestable, pero tú y yo sabemos la verdad. Sabemos lo que cuesta callar una lágrima frente a tus hijos. Sabemos lo que duele fingir una sonrisa en una cena familiar. Sabemos cuántas veces dijiste, estoy bien, sin estarlo. Y por eso, esta historia es tuya también. Porque lo que hizo Isabela, aunque parezca extraordinario, en realidad es lo que todas merecemos. Ser tratadas con respeto, con ternura, con verdad. El amor no es perfecto, pero nunca debe doler más de lo que abraza. No hay contrato, apellido, promesa ni ceremonia que justifique el abandono emocional. No importa si tienes 20, 40 o 70 años. Nunca es tarde para decir, aquí no, yo merezco más. Y si tú estás pasando por algo parecido, no te apresures, no te culpes por no irte todavía, no te juzgues por seguir esperando. Pero no te olvides de ti. Guárdate un poco, escúchate. Y cuando llegue el momento, como llegó para Isabela, haz lo que tengas que hacer. Por ti, por tu historia, por la mujer que eras, y por la que aún puedes llegar a ser. Y si hoy estás en paz, si tienes al lado un amor real, limpio, sincero, cuídalo, protegido, y compártelo con quienes aún no lo han encontrado, porque juntas tejemos algo más fuerte que el dolor, la esperanza. Y sí, quizás esta fue una historia dura, inesperada, dolorosa, pero también fue una historia de amor propio, del más importante de todos. Ese que nace cuando por fin entiendes que no necesitas permiso para existir completo. Y ahora, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan lo que somos, lo que valemos, y lo que nunca más vamos a permitir. Déjame un comentario contándome desde qué ciudad del mundo estás viendo este video. Me encantará leerte. Me encantará saber que estás ahí, al otro lado de la pantalla, con tu historia, con tu voz, con tu camino. Y si quieres seguir reflexionando, no te vayas. Justo ahora va a aparecer en tu pantalla otro video, una historia que también sanó a muchas. Haz clic, escúchala, y sigue caminando con nosotras, porque sanar, juntas, siempre es más fácil.